Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigos y amigas. Este es su programa Master Plus en la sección llamada Los Cuadernos de Polín. En esta ocasión, e independientemente de que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública hayan suspendido la realización de los consejos técnicos escolares, no sé si en este momento lo estén en algunos estados del país o en toda la República. De todos modos, quiero compartir, y a raíz de un comentario, de una petición de una compañera maestra, sobre uno de los temas que seguramente estarán abordando o estarán abordando en los consejos técnicos escolares, a pesar de que hay que regresar a trabajar con todo y esta cosa, ¿verdad? Repito, no puedo decir el nombre de esa cosa. Bueno, el tema de hoy en realidad es una reflexión que me pidieron estas compañeras, y es precisamente el papel del maestro, o el rol del maestro, o el maestro actual, del maestro en la actualidad. Creo que es un tema muy interesante, un tema que espero, perdón por la letra, pero vamos a hacerlo un poco más adecuado a la realidad que estamos viendo en este momento, amigos y amigas. Y efectivamente, vamos a hablar sobre este tema en base a que cómo ha habido los cambios muy grandes pues ya no sé llamarle cuarentena, ochentena, centena, o no sé, en base a lo que ha pasado con esta cosa, pero sí es importante que ha sido sin duda, ha marcado muchas actividades de nuestra vida cotidiana, desde la cuestión económica, desde la cuestión laboral, cultural y desde luego la educativa. Es importante conocer que efectivamente hay que tomar en cuenta que esto de la cosa, de la cuestión de la cosa, siento yo que va a ser una especie de punto, más que un punto de quiebra, un punto de arranque, como mencionaba Lenin, del famoso un paso adelante, dos atrás, en la cual, como hemos visto, el rol de los maestros en los últimos 50 años ha cambiado demasiado. Ha cambiado demasiado de toda una serie de cómo era antes un docente hace 50 años a lo que es actualmente. Para esto, mis estimados, si en este caso si hay colegas, compañeros maestros y maestras que me están viendo on the day, o sea, en este momento, me gusta mucho el americano, voy a tratar de explicar, dar un pequeño concepto de lo que viene siendo el rol del maestro en la actualidad y sobre todo como un momento de reflexión. Pero una reflexión, yo espero, en base a algo muy propio, algo que creo que muchos de ustedes están viviendo o vivieron durante esta etapa de que por esta cosa tuvieron que hacerse las clases en línea. Algunos se volvieron expertos, otros quizá no, y nos agarró a todo el mundo apanicados y seguimos apanicados con esta cosa, pero en fin. Vamos a empezar con el primer punto, compañeros, compañeras, amigos y amigas de este tema. Y el primer punto que vamos a hablar es el siguiente. Es el punto número uno de esta reflexión que quiero hacer el día de hoy, es el ser docente. Aquí es algo que creo que ha sido de los puntos que creo que se ha discutido durante mucho tiempo, desde la formación, desde uno que está formándose tanto en las escuelas normales como en las universidades que imparten carreras como pedagogía, psicología o ciencias de la educación. Realmente, ¿qué es ser un docente? Creo que ha sido una de las preguntas que muchas veces seguimos todavía haciendo una gran polémica. Si ser un maestro, un profesor, o como por ahí, en algunos casos, como el famoso chiste que nos contaban en los años 70, un mairo, o en otros países que dicen, creo que le dicen sir, o sea, señor, o tío, uncle, o sí, más o menos dicen esto. Pero vamos a partir, la definición que quiero manejar, y aquí vamos a tratar de poder sacar una especie de definición de qué es ser un docente en estos momentos, que estamos viviendo en estos momentos de esta pandemia, de esta pandemia. Bueno, voy a tomar el ejemplo, voy a tomar como base el pensamiento de este gran sociólogo alemán, Max Weber. Max Weber, en uno de sus ensayos más conocidos, de los ensayos más conocidos dentro de la sociología, porque es uno de los exponentes más importantes de la sociología, Max Weber, alemán, nos habla en su libro, en su ensayo, Lo político y lo científico, que existen dos clases de políticos: el que vive de la política y el que vive para hacer política. No voy a hablar de política, ojo, en este caso, pero sí voy a
a tomar esta base, esta definición que maneja Weber, para definir a un maestro en base a esto. Si tomamos como en cuenta como analogía esta base que había comentado de Weber, puedo asegurar, amigos, amigas, compañeros y compañeras, que actualmente existen dos tipos de docentes. El docente que vive de la educación y el docente que vive para hacer la educación. A eso estamos hablando, a estos dos tipos de docentes que hay. Claro que habrá quienes digan, ¿saben lo clásicos? Que los activos y que los constructivistas y los tradicionalistas. No. Aquí tenemos que hablar que al tener estos dos conceptos como maneja Weber dentro de la dinámica social, en efecto, van a existir profesores que van a estar en estos dos rubros. El primero creo que no es fácil de analizarlo, porque estamos viendo que en la gran mayoría, me atrevo a decir una mayoría o un porcentaje muy alto, no quiere decir que todos, que quede claro, no todos, ni todas en otro aspecto, sino que en el primer punto, que es el de vive de la educación, más o menos tomando, repito, el modelo de Max Weber, es aquel docente que vive porque es un trabajo que le quedó. Hay quienes realmente pues lo tomaron. Esto siempre se ha manejado que toman a la docencia como el último trabajo, quizá porque no encontraban otra cosa, o porque tuvieron herencia, o porque se aseguraba, bueno, cuando en otros tiempos se aseguraba que al terminar una carrera de índole, en este caso, las normales, por ejemplo, pues uno tenía asegurada la educación, la plaza. Aquí podemos encontrar a muchos docentes que viven de la educación, es decir, que tienen su plaza, que están constantemente, y creo que si ustedes ven las redes sociales en este momento, siempre están ahí sacando memes, que si ya pagaron, que si ya que si llegó la quincena, que si sacan hasta memes de los muertos vivientes, no me gusta esta serie, por cierto, y que si van a pagar el aguinaldo, que si va a llegar el retroactivo, que si el FOME o lo del Día del Maestro, eso, y que solamente cumplen la normatividad. Oyen esa palabra, ¿verdad, compañeros? Sí, yo también la oigo mucho. Bueno, esa normatividad que impone la Secretaría de Educación Pública, simplemente cumplir. O sea, lo que a algunos se le puede llamar como profesores chambones en algunos casos, pero no necesariamente, pero esa es la gran mayoría. No puedo decir un porcentaje, pero creo que muchos profesores están en este tenor de aquellos que viven de la educación. Y es válido, porque de alguna manera, y que no muestran mucho interés por progresar, simplemente mantenerse en su status quo, no importando, amigos, ojo, que sean tradicionalistas, que sean críticos, que sean activos o de otra índole. Aquí abarca todo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El siguiente punto es, vive para hacer la educación. Creo que este es el punto más difícil. Es decir, aquellos docentes que yo me atrevo a decir son una minoría, y no lo quiero justificar, pero son realmente aquellos docentes que hacen todo lo posible, con todas las carencias, de poder hacer todo lo necesario para que sus alumnos, ya sea y estoy hablando, amigos, de todos los niveles, no nada más el nivel básico, no. Estoy hablando desde el nivel preescolar hasta el grado superior. O sea, aquí los docentes, estamos hablando en general, que de los docentes desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, va a haber también, hay docentes que están en lo mismo en este pasto, y aquí también. En el caso segundo de vivir para hacer la educación, son aquellos docentes que se esfuerzan a pesar de todas las carencias, a pesar de que tengan que utilizar incluso sus propios recursos, o tengan que desafiar la normatividad, odio esa palabra, no sé ustedes, de la SEP, para innovar, buscar algo distinto a que sus alumnos, sus alumnas, niños, niñas, jóvenes, o personas porque imagínense una clase de posgrado, No, el día que yo vi yo me enseñé una cucaracha, pero bueno, pero ahí tenemos que esos son los docentes que son una minoría, pero hacen todo lo posible, se desgañitan, prácticamente se acaban gran parte de su minuto. Y esta cosa que que nos está pasando en este momento, vino a reafirmar quiénes realmente viven de la educación y quiénes viven para hacer la educación. Vean qué lección nos está dejando lo de esta cosa. Bien, el punto número 2.
Vamos al punto número 2, amigos, colegas en general, no hay colegos, que quede claro, que ¿es el docente un intelectual? Pregunto a todos ustedes, amigos, que están en este momento viéndome, o que están aquí diciendo, este cuate que está diciendo, no sé. Bueno, ustedes saben. Bueno, pregunto a todos ustedes, ¿el docente es un intelectual? Ojo, cuando hablamos de intelectual, no vamos a mencionar realmente la aseveración de este gran pensador italiano que de alguna manera lo maneja de una forma muy magistral. Me estoy refiriendo a Antonio Gramsci. Gramsci nos hablaba de los intelectuales como aquellos proveedores, como aquellos partes o que forman parte de los grupos dominantes de la estructura superestructura, que son los que transmiten la ideología dominante, que los llamados intelectuales orgánicos, y hay algunos inorgánicos. Bueno, no vamos a hablar de eso, porque definitivamente, aunque claro, hubo un tiempo en que los docentes, los maestros, fueron utilizados como eso, como intelectuales orgánicos en algunos momentos de la historia de la educación mexicana. Sin embargo, ¿qué entendemos? Y es lo que de aquí voy a manejar esto, compañeros y compañeras. ¿A qué nos referimos con esto? Al intelectualismo. Esto, dentro de la filosofía moderna, va a hablar de cómo se origina el conocimiento. Es uno de los muchos palabras que manejan la cuestión del origen, de cómo crear el origen del conocimiento. Y efectivamente, el intelectualismo no es otra cosa que la capacidad de usar la inteligencia para resolver problemas comunes. Por esta razón yo vuelvo a preguntar a todos ustedes, seguramente más adelante haré los comentarios, ¿es el docente un intelectual? Desde luego que sí, porque el docente va a tener la inteligencia necesaria para poder resolver problemas, en este caso, la enseñanza que va a tener, porque obviamente los problemas son distintos. No es lo mismo los problemas de los niños de preescolar, a los de primaria, a los de un nivel superior. No sé, por ejemplo, enseñar niños de preescolar al juego o un caso de física cuántica en la Facultad de Ciencias, no, pues sería una locura. Pero aquí tenemos algo que es muy importante, que el intelectualismo hace que los profesores deben de construir la inteligencia a partir. ¿Y esto cómo puede generarse? El desarrollo de la inteligencia es la capacidad que uno va a aprender. Porque puede haber casos, amigos, de que, y esto en la actualidad, la verdad, me pone muy triste esto que voy a mencionarles, de que muchos profesores actualmente, tal parece que una cosa utilizan los poses intelectualoides. Me refiero a eso de que hablan seguramente, ya sea en las normales, en las universidades, o incluso en los consejos técnicos. No lo vayan a negar algunos de ustedes. Hablan siempre con poses intelectuales que Piaget, que Vygotsky, que Brunner, que Auxwell, que María Montessori. Correcto. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes? Yo lo vi en la universidad, yo lo vi. Ahora sí, como decía el Broso, yo lo vi. Ahí en mi escuela, como había esas poses intelectuales acá, mis maestros que decían, hijos de toda su perdón. Y luego eran incapaces, y lo digo, de resolver problemas, que muchas veces los problemas comunes que tenemos, o resolver los problemas que muchas veces, a veces podemos hablar mucho de estos pensadores, pero tenemos un problema que no decirte ayer, mira, haz esto, o Vygotsky, haz esto. No, tenemos que reflexionar. Y en base a esto, compañeros, me ha tocado ver que ahora lo que ha perdido mucho los docentes en la actualidad es la capacidad intelectual. La verdad me da mucha tristeza decirlo. No lo quiero confesar, yo sé que voy a crear polémica, y espero crear polémica, pero me ha tocado ver docentes, e incluso una cosa que sí quiero decirles, compañeros, no estudiando grados escolares, eso garantiza ser intelectual. Eso no, eso es mentira. Sí, porque muchas veces podrá haber compañeros que con grandes esfuerzos, hay que admitirlo, estudian una maestría, o estudian un doctorado, o estudian especialidades, pero eso no les garantiza que sean intelectuales, que sean capaces de resolver problemas. Porque me ha tocado ver, y lo digo
y lo sostengo, como quieran, compañeros, que muchos de ellos piden ayuda. Yo no la niego, al contrario, estoy para apoyarlos, para poder resolver problemas de cómo enseñar a muchos niños, incluso de grados superiores, leer, escribir, caligrafía, aritmética, bueno, hasta el dictongo, imagínense ustedes. Y todas esas series de temas que eran conocimientos que deberían de tener los otros chicos, ahora esto está ocurriendo. Hace poco me tocó ver un profesor que decía que si tenía, esto en español, que si tenía poesías. Yo dije, ¿qué? No puede ser. Yo recuerdo que en mi escuela, mis tiempos, mis maestros de español, pues sí nos daban los poemas de Machado, de Martí, de Neruda. Y un profesor de español con posgrado no conozca ni siquiera a Gutiérrez Nájera, o no conozca a Manuel Acuña, o no conozca a José Martí. Yo digo, ¿qué está pasando? Eso realmente, compañeros, es algo que pues sí me inquieta, y aquí se torna a prueba que ahora nos estamos limitando, yo me incluyo, a ese intelectualismo, a ese desarrollo de la inteligencia. Porque ante todo, hoy lo estoy viendo realmente, porque hace unos años, 30, 40 años, los superhéroes de aquella época, que se ha hablado de Spider, entonces eran quitados, eran discutidos en las universidades como grupos, como gente que reflejaba la ideología de los grupos dominantes, que nos imponían. Ahora todo el mundo en las escuelas ponen que al Spider-Man y que ponen a Batman y ponen hasta en teatro el Día del Niño, o ponen al Dragon Ball Z, que representa muchas cosas, una reacción espantosa de un pueblo que solo sabe de sacrificarse. Eso me refiero. Pero a lo que voy, compañeros, es que esto se está perdiendo en los docentes. Se está perdiendo de una forma bastante triste. Y que muchos solamente, si lo estudian, y a veces me ha tocado, yo lo viví cuando estaba, cuando todavía eran TGA, yo todavía soy de los épocas de los de actualización. Yo llevo ya años que no estoy en mi escuela básica, pero siempre va a haber los clásicos que se hacen postintelectuales, pero que no creo, y me atrevería a decir, que a veces tienen un problema muy serio, por ejemplo, que tengan niños que no leen, que no escriban, o muchas veces no captan un problema de geografía o de matemáticas, pues quedan fuera. El tercer punto de este punto para definir qué vamos a la definición de ser docente en esta época es los métodos de aprendizaje. Creo que todos ustedes saben que esto ha sido uno de los temas más polémicos desde que uno estudia en sus escuelas, ya repito, escuelas de formación normales o universidades, y todavía lo seguimos discutiendo en los consejos técnicos o en cualquier cosa. Podemos hablar de varios métodos de enseñanza, por ejemplo, el llamado tradicional, la escuela activa, esta que se puso, pues ahora sí que forzosamente a fuerzas, ¿no? El TIC, las tecnologías de las TIC, y finalmente la llamada escuela crítica o constructivista. Aquí pasa algo muy curioso, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Muchas veces queremos innovar muchas veces, pero yo creo que estos métodos de aprendizaje todos son importantes y necesarios. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, y yo me incluyo también, ¿por qué no? Llegamos a un momento de hacer a un lado, pues por ejemplo, la enseñanza tradicional, y todo el mundo dice que ya se acaba el tradicionalismo, que eso ya está obsoleto, que ya el maestro no debe ser el centro del aprendizaje. Estoy de acuerdo. Pero si revisamos la historia moderna en los últimos 50 años, amigos, y no defiendo la educación tradicionalista, puedo afirmar y puedo con causa bien firme que la educación tradicional tuvo uno de los momentos más gloriosos de su historia en México. ¿Cuándo fue eso? En 1968. Sí, ese gran movimiento estudiantil que ocurrió en México, bueno, que fue un fenómeno mundial, que fue el primer fenómeno globalizador, fíjense ustedes, que hubo en el mundo, y que curiosamente en Francia, que es una ironía muy curiosa en Francia, que inicia en Francia, era precisamente
estar en contra de los modelos de enseñanza que tenían en Francia. O sea, los estudiantes franceses se lanzaron contra contra los modelos obsoletos que había de enseñanza, y eso derivó ese movimiento que como ustedes saben, se esparció en algunos países como en Italia, como en Francia, Alemania, Inglaterra. Desde luego llegó a América Latina, a Brasil, a Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos porque estaba lo de Vietnam, y desde luego México. Pero en México la protesta fue por la brutalidad policíaca de los ganaderos y la cada vez mayor intervención del ejército. Y aquí viene lo interesante. O sea, uno se pregunta, todo lo que lograron los estudiantes del 68, ¿cómo lo lograron? Y si uno revisa muy acertadamente cómo les enseñaban a ellos, fue por esto. Me atrevo a decirlo. Y curiosamente, después del 68, para ser más exactos, amigos, el 71, el halconazo, que el próximo año se van a cumplir 50 años, vino la derivación de estas métodos de aprendizaje. Quizá algunos sean buenos, quizá otros estamos muy lejos de... Pero hay una cosa importante. 68 dio la base al constructivismo, ¿sí? Porque estamos hablando de la autogestión, que fue algo que manejó el escritor José Revueltas en 1968. Curiosamente, el día que tomado el ejército, Ciudad Universitaria, presentó una ponencia sobre esto. Y estos métodos de aprendizaje podrán ser efectivos, sí, podrán ser efectivos, no, pero esto va a tomar cuenta muchas cosas. Uno, la difusión del docente. Número dos, cómo poder ver a los alumnos, cómo poder llegar a lo que él tanto, a mí me cae gordo eso, de decir aprendizajes esperados o claves o como qué sé yo, es lo mismo, la verdad. ¿Para qué nos hacemos? Bueno, sino que tenemos que ver que no podemos, según el punto que quiero llegar a ustedes, amigos, no podemos deshacernos de lo anterior, ni tampoco aceptar lo novedoso. Porque muchas veces, en el caso de si llegamos al constructivismo, muchas veces tenemos que pasar por algo que, si ustedes manejan lo que Revueltas hablaba, era ver la toma de conciencia. Ese es el punto más importante. En los otros, pues obviamente la enseñanza activa, que es ahora los juegos, que yo tengo muchas reservas al hablar del juego. El juego es válido, sí, pero ¿en qué niveles? Desde el nivel preescolar hasta el nivel primario. Quizás hasta ahí es un básico, quizás del segundo o tercer año. Ya para otros años como que ya empieza a ser tedioso y que muchas veces, y no estoy en contra de eso, amigos, es mi punto de vista, va a llegar un momento en que los chicos no van a confundir todo con el juego, y cuando llegan a niveles, no sé, bachillerato o incluso superior, van a chocar con pared. Y me ha tocado ver esto, y lo digo por algo muy importante, compañeros. Yo trabajaba 23 años en cursos. Y ahí me di cuenta cómo los chicos van bajando. Y esto de las TICs, bueno, pues sabemos que gracias ahorita a esta cosa, pues nos pusieron a prueba, ¿sí? En el caso de ciencia activa, yo puedo decirles con toda seguridad, amigos, cómo los chicos vienen con grandes carencias. Y puedan decir muchas veces, ahora nos dicen, ya no enseñes esto porque, o por ejemplo, como me decían mis colegas en mi escuela, que tuve ganas de rompernos la toalla, cálmate. De enseñar, no podemos, en un método de aprendizaje, repito, no desechar el antiguo ni aceptar lo nuevo. Buscar un equilibrio en todos, en un método de aprendizaje, porque las circunstancias son distintas. Ahí está el ejemplo de las TIC. ¿Qué pasó en algunos lugares de la República que no tenían luz, que no tenían internet, que ni siquiera televisión tenían para por lo menos ver los programas que estaban pasando en la televisión del Estado mexicano? Eso también tiene que... O sea, uno como docente tiene que estar preparado para poder manejar esto, sí. Tampoco seguir, ahora dejamos, toma de conciencia. Y lo digo por experiencia. Tratar de ser muy constructivista cuando de repente los mismos alumnos, y hasta puro le tocó, No, usted es el maestro, usted me enseña. Punto. ¿Cuántas veces les ha tocado eso? Bueno, como conclusión, ya para terminar este tema, mis queridos colegas,
vamos a ver las conclusiones de este tema. Yo realmente es un tema que va para más y solamente daré unas cuantas conclusiones. La primera, el docente, desde mi punto de vista, debe de tener un aspecto, una base intelectual firme. ¿A qué me refiero con una base intelectual firme? Que domine sus materias, que domine la enseñanza, lo que tenga ya sea en primaria, preescolar, secundaria, bachillerato, superior, o hasta el capital de Marx, imagínense. Ese es el punto número 1, tener una base importante, que sepa realmente que tenga esa base. Y algo muy importante, la actualización. Es algo que muchos docentes, y no vamos a esperar a que nuestra mamá nos diga, no, nosotros mismos como docentes tenemos que investigar. Voy a poner el caso de los maestros de geografía. ¿Cuántos maestros de geografía saben lo del Brexit? Si ya supieron manejar el Brexit, por ejemplo, sí, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿O cuántos maestros de geografía no han hablado del TEMEC, del Tratado de Comercio? ¿Cuántos de historia? Aunque ahorita hay mucha polémica que si se va a enseñar de que el presidente Obrador ganó la presidencia, claro que es historia, porque es historia de México, la gana y estamos en este momento viviendo la historia. O estar al constante en los cambios de cambio climático, de química, física, o en las propias matemáticas, e incluso en el lenguaje, es muy importante. Un docente debe tener esto una base. Otro importante es la disposición. Una disposición en la cual el docente debe tener una disposición cuasi total para resolver los problemas que pueden enfrentarse. Porque sí, vamos a tener que utilizar todas las herramientas necesarias. Es importante. Si hay tecnología, si hay juegos, si hay tradicional, hay que tomar de todo. Pero esa disposición es ver algo muy importante. La visión. Es decir, ¿en qué lugar estamos nosotros para poder actuar? Porque no es lo mismo, repito, los casos de los niños de clases rurales que ahorita, con esto de que nos acaba de decir cómo van a salir, mientras los que tuvieron la suerte, que también como que está en tela de juicio si realmente aprendieron a estar frente a la tablet, a la computadora y todo eso. Y estos 3 puntos, compañeros, nos podrán servir para enfrentar esta nueva realidad. Que dicho sea de paso, y actualmente andan diciendo por ahí, sobre todo Samada Beach de Bill Gates, perdón que lo diga en inglés, pero ya saben qué significa eso, ¿eh? Bueno, que dice que probablemente va a haber una nueva dinámica de que las gente ya estén en sus casas trabajando, o niños o jóvenes en sus casas estudiando, ¿sí? Pero, si algo no va a cambiar, y esta crisis, esta situación de esta cosa, lo acaba de demostrar, es algo muy importante, compañeros. La educación, la enseñanza, el aprendizaje, es algo totalmente humano. Que puede haber quien les enseñe utilizar Classroom, Google, en un pizarrón, sí. Si quieren hacer una clase así tipo Zoom, TikTok, Tinkigón, como se llame, o el Zoom, sí. Que si ustedes van a tener elementos de tecnología para que nuestros niños tengan un aprendizaje, sí. Que juegos dinámicos y tecnológicos para que sí, pero, ojo, lo que nunca va a sustituir la tecnología. Así nos llega vuelvo a repetir, ese Samada Beach de Bill Gates, jamás sustituirá a un docente. Porque ante todo, y con esto termino, amigos, compañeros, la educación, la enseñanza, es una actividad netamente humana. ¿Y a quién educamos? A humanos, no a robots. Imagínense ustedes, si educan a uno como el Terminator y que haga el sonido de... Bueno, los que vieron esa película, que son de mi edad, ¿no? Ya estás viejo tú. Bueno, no me resta por agradecerles, amigos. Si quieren hacer comentarios a este video, pueden hacerlo en mi página de Facebook, que es esta, Juan Carlos García Polín. En Facebook así me pueden encontrar. O si no, más adelante lo voy a subir este video en YouTube. Y a la página Polín el Gansito Blanco, para que ustedes de alguna manera puedan escuchar, pueden comentar, pueden decir qué les pareció, si están de acuerdo, no están de acuerdo, me la quieren mentar, también es válido.
Y otra cosa importante, como estamos viendo en estas cosas, sí me gustaría un nuevo apoyo económico que me puedan prestar para continuar con esta clase y mejorarla sobre todo. Aquí les entrego mi tarjeta para que si alguno de ustedes quiere echarme la mano para continuar con esto. Así que no queda más que decirles buenos días, buenas noches y próximamente. Y espero que independientemente de que van a estar trabajando, sobre todo mis colegas, mis compañeros maestros, mucha suerte en todo. Y algo importante, lo que nunca dé que perder con maestros es mi mensaje, es mi consejo, un gran mensaje que quiero decir. Podemos perder todo, menos la dignidad. Maestro, maestra, no la pierdas. Buenas noches.